Plática, música, radio. No se habían visto mejor. A distancia cercana. Una vez más estamos en la plática, la música y la radio en A Distancia Cercana, un programa de Frecuencia ENAM, que es la estación de radio del Centro de Estudios de Audio y Producción Musical ENAM. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Paco. Estamos hoy con un invitado muy especial, yo estoy muy emocionado. Y también mi compañero Rafa, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí emocionado. Un gran programa el que vamos a tener el día de hoy. Curioso, interesante y un poco raro. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Y bueno, permítanme presentarles a nuestro invitado de lujo. Es instrumentista, productor musical, compositor, es todólogo, la verdad, una caja de monadas. El buen Rapdol, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué onda, viejo? Bien. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por venir. Cuéntanos, bueno, yo ya lo sé, pero el público se tiene que enterar. Yo sé que te gusta leer. Y pues sí me gustaría abrir la entrevista con esta pregunta. ¿Qué tanto ha influido la literatura como inspiración en tu música? Demasiado. Creo que algo que tienen que saber es que leo mucho sobre historia de la música. Me gusta mucho leer sobre historia. De cualquier género, cualquier estilo, cualquier época. En algún momento me empecé a preguntar de dónde venía la música de dónde venía la música que me gustaba, ¿no? El metal, el gent, todo este rollo. Y de momento irme para atrás fue del rock y para atrás del jazz y de para atrás el gospel y de para atrás la música clásica y así hasta que llegué al Big Bang y en esas ando. Entonces okay. Ha influido de manera tan profunda porque pues me mueve mucho las ideas, saber socialmente cómo se crea un género, ¿no? Las necesidades que el ser humano llega a tener para expresarse y cómo surgen pues de momentos diferentes estilos de componer música, ¿no? Entonces eso lo llevo a mi día a día también y a los sonidos que voy plasmando, los ritmos que voy haciendo y ese tipo de cosas. Claro, entonces te interesa más como esta onda de la musicología, por ejemplo. Sí, bastante. Es que siento que ser músico no precisamente es saber teoría musical, ¿no? Ser músico creo que implica escuchar mucha música, leer mucho sobre música, ir a conciertos, más allá de la teoría, porque la teoría pues solo... Frank Zappa decía que, por ejemplo, una partitura es como una receta de cocina, ¿no? Salvo que estés loco, te comes la receta como tal, ¿no? Pero la receta como tal más bien es el procedimiento para crear el platillo. Y en la música es lo mismo, ¿no? Si no tienes algo que expresar, algo dentro que te mueva, pues lo que sea que hagas de música no va a tener ese sazón, ¿sabes? Claro, y bueno, eso que dices me resuena mucho y me recuerda a dos frases, ¿no? Uno de la película de Oppenheimer, no sé si ya la viste. Sí. Que justo le dicen, oye, puedes saber leer las partituras, pero ¿sabes escuchar la música? Ajá, sí. Y otra que es de mis guitarristas favoritos, Guthrie Govan, que él dice que ¿cómo aprendes a improvisar? Y él dice, solo haciéndolo. O sea, puedes estudiar escalas todo el día, pero eso no significa que vayas a saber improvisar, solo hazlo, así como aprendí a hablar, solo escuchando y haciéndolo, imitándolo. Órale, eso está muy bueno. Sí, claro, totalmente estoy de acuerdo. Oye, yo tenía como pregunta, ¿qué es Rapdol? ¿Cómo nace Rapdol? ¿Qué significa? Rapdol nace de los sueños. O sea, ¿llegas a ver Donnie Darko? Sí. Bueno, Frank es primo de Rapdol, ¿no? Es primo mío. Ok. Entonces, él y yo nacimos a través de los sueños. La gente empezó a soñar. El primer ser humano que llegó a soñar nos creó. Y a partir de ahí hemos sido como parte de la mente colectiva y nos hemos aparecido en diferentes sueños. Obviamente él tiene su chamba en Donnie Darko. Okay. Yo mi chamba acá tocando música. Y también dependiendo de la persona que me sueña, mi rostro cambia. Un poco como la máscara de Rorschach en Watchmen. Cada vez que se mueve se transforma. Ajá. Bueno, un poco así. Entonces ahorita la persona que me está soñando, que seguramente son ustedes,
me ven así. Ay, ya no sé en dónde estoy. Me estás haciendo dudar. Me estoy mal viajando. Maldito trip. Y tu propuesta que mezcla, no solo música, me imagino, conforme a lo que me acabas de decir, también elementos visuales. Fíjate que, bueno, en cuanto al tema de los visuales, a nivel performático no los he desarrollado porque tengo ideas muy locas. O sea, soy un sueño que sueña, ¿no? Entonces imagínate los sueños de un sueño, ¿no? Si de por sí los sueños son raros, ahora los sueños de los sueños son todavía más raros. Entonces no he encontrado como la técnica adecuada todavía, quizá a nivel video, para plasmarlos, pero sí lo que me influye mucho a nivel visual, por ejemplo, es el cine. Me gusta mucho el cine. Curiosamente yo hago más música por el cine que por la música. Es decir, de muy pequeño me clavé con las películas, ¿no? Y se me hicieron cosas como bien locas, es como vivir otra vida, ¿no? Y la narrativa que puede tener una película, por ejemplo, Memento, de Christopher Nolan, ¿no? Es una película que va de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, o sea, tiene las dos líneas, ¿no? Cuando está a color, la película va de adelante hacia atrás, y cuando la película está en blanco y negro, va avanzando hacia el frente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como de momento encontrar películas que narran las historias de maneras distintas, ¿no? Que de momento tienen un plot twist, cosas de esas, me gustaron mucho. Y la música es muy bonita y todo, pero de momento encuentro como muchas cosas que se llegan a repetir. Y yo me doy cuenta que el cine es lo más apegado a la vida, ¿no? O sea, no repites tus días, ¿no? Uh-huh. Tú te levantas mañana y haces otra cosa. Aunque siempre vayas al mismo trabajo, al mismo lugar, ves a las mismas personas, no siempre hablas de lo mismo, actúas de maneras distintas, ¿no? Es una forma de improvisar en la vida, ¿no? Entonces, pues en mi música plasmo ese tipo de cosas, ¿no? De momento como buscar estructuras fuera de las estructuras musicales y más bien como una narrativa sonora que te puede llevar a imaginar o soñar. Ok. Sí, y eso que dices es muy, muy interesante porque justo... bueno, algo que tenemos en común es que nos encanta el progre. Sí, sí, entonces yo me enamoré justo de ese género por un álbum de Opeth que se llama Still Life, que es justo como una película. Muchos empezaron con el The Wall de Pink Floyd, sí. que ese yo lo conocí después, pero justo eso es lo que me encanta de los álbumes conceptuales, que literalmente es una película, pero la estás escuchando. Ajá. Sí. Entonces a eso va mi siguiente pregunta. ¿Tienes pensado crear un álbum o un EP? O sea, no solo una canción, por así decirlo, sino ya una recopilación que sea justo una narrativa, una historia. Ahorita tengo uno, bueno, lo lancé en el 2019, que se llama Killer Sounds from Outer Space, y narra la historia de un conejo que se aburre de estar en la Tierra, decide irse a explorar el universo, y en ese intentar explorar y después regresar, pues se topa con una serie de dificultades y termina destruyendo su nave, su jetpack, tiene que escapar de un monstruo galáctico, y para poder escapar cae en un agujero de gusano, sale en otra parte del universo, y bueno, al final él decide pues ya como vivir en ese nuevo lugar y esperar a que los astros vengan por él. Wow. Ese es un disco que en particular le metí como o sea, todo lo que hago está súper conceptualizado, pero ese disco en particular sí es toda una narrativa. Actualmente, justo parte del set que voy a tocar es un poco una narrativa también. Me pasó que hace como 2 meses escuché a una jauría de perros afuera de mi casa ladrando horriblemente y me llamó mucho la atención porque dije, pues han de estar peleando, ¿no? Y yo pues, soy muy, muy amante de los animales y de momento me asomo y son 5 perros destazando un gato, ¿no? Y fue como muy intenso. De momento los perros salieron huyendo y pues a mí se me ocurrió salir y abrazar al gato en sus últimos respiros. Me llené todo de sangre porque está todo partido así a la mitad. Y fue como algo que me impactó muy cabrón, ¿no? Entonces parte de ese set que voy a tocar en un ratito es un poco una dedicación hacia ese gato. Y hacia una amiga que tengo que ya hablaremos de ella, que es muy curiosa, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo, pero es mi amiga muy cercana. Creo que la gente la suele conocer como la muerte, una cosa así.
Wow. Wow, qué increíble. Y justo ahorita que vienes platicando todo esto, muchos tomamos o sea, cierta inspiración de eventos que llegamos a vivir. Y ahorita mencionaste también a Donnie Darko, los sueños. Algo que me llega a pasar es que yo tengo sueños muy locos, y en cuanto me despierto, como que se me prende la chispa y me pongo a escribir lo que estoy pensando o lo que estoy soñando, o incluso me ha llegado a pasar que sueño melodías, sueño cosas y me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a grabar. No sale como lo soñé, pero al menos trato de que sea lo más parecido. Entonces, Claro. Viene mi siguiente pregunta. ¿Tú tienes un diario de sueños o llegas a registrar ese tipo de inspiraciones? ¿Cómo lo haces, pues? No suelo registrarlas, pero un ejercicio que hago todos los días es que todos soñamos todos los días, ¿no? Solo que no siempre recordamos que soñamos. Entonces yo lo que hago es que cuando despierto, procuro no abrir los ojos. O sea, como que regreso a mi cuerpo, regreso a mi conciencia y procuro no abrir los ojos, porque si abro los ojos, como fotografía se me velan, ¿no? Y se me empiezan a borrar imágenes. Entonces los sueños que me gustan mucho, o que me impactan mucho, me los vuelvo a contar a mí mismo dormido. Entonces eso hace que genere como un loop narrativo y que se grabe como en la cinta de mi cabeza esos sueños. No suelo escribirlos, pero sí tengo pensado hacer un disco sobre sueños, porque igual suelo soñar mucho como con horror cósmico o como con cosas de otros planetas, de otras dimensiones, y es muy raro, pero es muy divertido. Bueno, yo quería preguntarte también, ¿cuánto tiempo tiene existiendo Rapdoll en nuestras conciencias? Pues originalmente Rapdoll lleva desde el primer ser humano desde el primer ser que soñó en este planeta, Okay. Desde ahí. Y Pero ajá. La música de Rapdoll se empezó a materializar desde el 2015. Justamente este año cumplo 10 años siendo ese ente onírico musical. Ok. Y desde ese entonces, ¿qué tanto crees o sientes que hayas evolucionado en nuestras conciencias? Mucho, bastante. Porque el ser humano y la humanidad en general, los seres vivos en general, evolucionan de manera constante, ¿no? No lo percibimos, pero todos los días estamos evolucionando, ¿no? Todos los días aprendemos algo, como lo de la cámara que te acabo de decir ahorita, ¿no? Sí. Es algo que acabamos de aprender. Y constantemente, pues uno está viviendo, ¿no? Lo importante es convertir lo que vivimos en el día a día en experiencias, ¿no? Es decir, un consejo que una vez me dio un amigo, me decía que una cosa que debería hacer todas las noches antes de dormir, es preguntarme 3 cosas, ¿no? ¿Qué hice mal en el día? ¿Qué hice bien en el día? ¿Y cómo puedo mejorar las cosas que no me gustan de mí, ¿no? Reflexionarlo, irme a dormir y el siguiente día ponerlas en práctica, ¿no? Y se me hizo como algo bien interesante, porque normalmente salimos a la calle, vamos al trabajo, a la escuela, lo que sea, nos pasan cosas chidas, cosas feas, regresamos y como que de momento no hacemos conciencia de lo que acabamos de vivir, ¿no? De hecho, hoy en la mañana me pasó algo bien chistoso, que ya pues hice mis cosas del cotidiano y de momento iba ya para mi estudio, y de momento volteé a ver a mi perrita, ¿no? Y me quedé como de cierto, no me despedí de ella, y de momento nada más nos quedamos viendo los ojos y fue como ya sabemos que ya, o sea, esa fue nuestra despedida, ¿sabes? Ok. Y eso me llevó a pensar como de, llevo 15 años con mi perrita y jamás había tenido como ese encuentro tan... O sea, juego con ella todos los días, me llevo bien chido y todo y demás, pero como que esa conexión tan simbiótica de momento, en el cual el lenguaje es simplemente verse, Ajá. ¿no? Fue de... Órale, creo que esto no lo había vivido antes, ¿no? No me había pasado pues con nadie, creo, pues, Ok. ¿no? Entonces fue como algo como muy, muy, muy interesante. Entonces, en cuanto al tema de la evolución, pues creo que es eso, ¿no? Todos los días evolucionamos a raíz de reflexionar lo que vimos en el día a día, y eso nos lleva a siempre ir más hacia adelante. Ok. Ahora, yo también te lo preguntaba más que nada por un aspecto musical, porque por ahí estuve escuchando que traes un trip raro. Ni siquiera, por lo que entendí, ni siquiera tú sabrías cómo definirlo,
entre que es una onda de repente como que jazzesca, como que electrónica, como... ¿Me podrías platicar un poquito más sobre esto? Sí, a nivel composición realmente trato de indagar dentro de mi ser y plasmarlo en sonidos, ¿no? Y posteriormente que se convierten en sonidos, organizarlos, ¿no? Quitarles cosas, ponerles cosas y de momento de esa organización surge una rola, ¿no? Que le llamamos música, pues. Entonces, siempre tengo como procesos muy diferentes. Yo creo que no existen los géneros musicales, existen los procesos creativos, Okay. ¿no? Es decir, no es la misma forma en la que compones un reggaetón, un hip hop, un trap, a la forma en la que compones un jazz, un rock progresivo, a la forma en la que compones regional mexicano, a la forma en la que compones country, un polka, ¿sabes? O sea, es decir, por eso es que me he clavado mucho como con el tema de la historia de la música, porque me gusta saber qué lleva al ser humano a desarrollar ciertos estilos musicales. Las necesidades sociales llevan a desarrollar cierto tipo de música. Las marchas militares no existirían si no tuviéramos la necesidad de tener un ejército, ¿no? Sí. Y de ponerlos a marchar, ¿no? A final de cuentas también la música va súper ligada de la danza, o sea, no podemos desprenderla, ¿no? Ni de la poesía tampoco. Entonces, a partir de ese tipo de observaciones, trato de implementar esos procesos creativos que voy descubriendo, que yo creo que he descubierto. O sea, no porque yo sea el que... nadie más, ¿no? No, pero más bien dentro de mi investigación personal digo, órale, esto no lo sabía, quiero llevar esto a la música, ¿no? O hacerlo esto sonido. Entonces, pues mi música tiene muchas influencias de drum and bass, de momento de jazz, de momento de noise, de momento trip hop, de momento muy experimental, de momento muy noise, muy ambient, progre, son como una mezcla de cosas, pero porque cada estilo, digamos, que voy combinando, pues siento que refleja mi estado de ánimo, ¿no? Y siento que el músico es la persona que menos se puede mentir en la vida, o que menos podría mentir. Es decir, puede estar muy feliz y por mucho que quieras crear una rola triste, no lo vas a conseguir porque no estás en esa vibración, ¿no? Pero cuando estás triste, ¿no? Si quieres hacer una rola alegre, la única manera de lograrlo es queriendo salir de esa tristeza, ¿no? Y buscas una forma de llevarlo hacia un punto alegre, por ejemplo la salsa o el blues, Okay. ¿no? Sus letras tienden a ser, pues, reflejan un lado oscuro de la vida, pero por ejemplo la salsa te hace bailar, ¿no? Y el blues a veces tiene cierta armonía como jocosa, ¿no? También puede llegar a ser, depende del tipo de blues, un poco bailable. Pero justo es eso, ¿no? Aleja la tristeza. Okay. De esa forma. Y es una forma de canalizar emociones, porque eso que dices es muy importante, porque cuando, por ejemplo, los que nos dedicamos a hacer música para cine o música por encargo, vaya, sí llega a ser muy difícil que pues tengas una escena de una película y tienes que hacer algo triste, como lo habías dicho, pero no estás en ese mood. O al menos a mí lo que me pasa es que, cumplo con ciertas características, compongo, pero lo escuchas y dices, como que... algo falta. Como que no conecto, ¿no? Y al revés me ha pasado, por ejemplo, componiendo con mi banda. Un día llegué bien estresado, bien enojado. Nos ponemos a componer una rola que suena muy catártica, por así decirlo, y terminando de componer, toda esa sensación, todo ese pues dolor acumulado, como lo quieran llamar, pues se va. Entonces en ese momento te das cuenta de que sí, o sea, sí estamos canalizando energía a través de lo que estamos creando, y no están exentos los pintores, claro, los escritores. Y también algo muy importante, pues, que mencionas hace rato, ¿no? Sobre las vivencias y cómo todo el tiempo estamos evolucionando. Que dicen, para crear, seamos escritores, seamos pintores, músicos, pues hay que salir a tener experiencias. O yo creo que incluso alguien que viva encerrado, también puede sacar algo de ahí, ¿no? O sea, también pues plasmamos las emociones, y como tú dices, no
no nos podemos mentir, pero en ese caso, ¿tú qué recomendarías, ¿no? Con los bloqueos creativos o no sé, con las personas que están empezando en esto y como gente creativa y tal vez se lo toman muy en serio, ¿no? Fijándose en cuestiones como la técnica, la estructura y en vez de fluir, vaya. Ya, hay un documental que les recomiendo mucho en general que se llama Struggle, Life and Lost Art of Zukalski. Okay. Está en Netflix, Struggle, la vida y arte perdido de Andrei Zukalski, ¿no? Es muy interesante, no les cuento gran cosa, véanlo, pero hay una parte que a mí me voló la cabeza cuando lo escuché, pues, porque le preguntan a él. Zukalski fue un artista plástico nacido a inicios del siglo pasado, ¿no? Al don le tocó vivir la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, el güey se volvió uno de los mejores artistas, o el artista top polaco, como en 1930. Y de hecho, el gobierno polaco le mandó a hacer un edificio nomás para él, ¿no? Era el museo de Zukalski, estaban sus obras y hasta arriba su taller. Entonces, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, casi lo primero que bombardearon fue su museo y el güey casi pierde la vida tratando de salvar sus obras, ¿no? Hasta que alguien llega y le dice, güey, déjala, luego haces más. Y bueno, llega de refugiado político a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, el punto es de que las personas que hicieron ese documental, que como dato curioso, entre ellos está el papá de Leonardo DiCaprio, porque él es o era escritor, eso sí no sé, de cómics undergrounds en los 80s. Wow. Entonces conoce a Zukalski, lo empiezan a entrevistar y demás. Y bueno, hay una parte que a él le preguntan, oye, ¿cómo lidias con el bloqueo creativo, no? Básicamente. Y su respuesta se me hizo increíble porque lo dice hasta enojado, así como, ¿cómo bloqueo creativo, no? ¿Qué es eso? Dice, ¿cómo te vas a bloquear creativamente? Cuando sabes lo que quieres plasmar, simplemente agarras, lo plasmas y ya está, ¿no? Y eso se me hizo así bien revelador porque fue como de, claro, muchas veces yo lo he experimentado como músico, he visto a gente experimentarlo también, ¿no? Como músico, como escritor, que es como, quiero escribir, quiero hacer una obra de teatro, quiero hacer una rola, quiero hacer una peli, pero ¿de qué? ¿No? Y te enfrentas a la página en blanco y no sabes qué hacer, entonces empiezas a plasmar cualquier cosa que se te ocurra y de momento no te gusta, no estás... Es que no te guste, es que no estás seguro, ¿sabes? Entonces yo creo que el primer paso es primero hacer una introspección de justo, ¿no? De canalizar las emociones que uno tiene y qué es lo que quieres plasmar de todo eso, ¿no? Porque en un solo día puedes experimentar alegría, tristeza, frustración, etc, etc, ¿no? Bueno, ¿qué de todo eso consideras que vale la pena externar, ¿no? Sacarlo de ti. Por dos razones. Una, porque es algo que no te va a hacer bien, guardar esa emoción, ¿no? Puede generarte alguna enfermedad, necesitas sacarlo. Y dos, quizá eso le pueda ayudar a alguien más, ¿no? Como a canalizar en lo que tú ya hiciste y de momento, pues desahogarse, ¿no? También funcionar como ese canal. Entonces yo lo que les recomendaría sería, primero hagan introspección de qué les motiva a querer hacer música, ¿no? Puede ser, pues el amor de tu vida, puede ser una película que viste, una rola que escuchaste, un concierto que viviste, la mala experiencia con un amigo, qué sé yo, ¿no? O sea, algo que a ti te genere algo positivo o negativo y que quieras externarlo, ¿no? Y dos, no clavarse tanto. Creo que el chiste es solo hacer, ¿no? Ya después nos encargaremos de la técnica y todo ese rollo y seguramente ya saldrá alguien a criticar y decir si es bueno o no. Pero eso no es nuestra chamba, decir si es bueno o no. ¿Para quién es bueno? Para mí. Entonces, si para ti es bueno, dale. Entonces, ese sería el consejo, ¿no? Hacerlo. Entre más lo hagas, más fácil va a ser componer y fluir, ¿no? Entiendo que a veces uno se bloquea, pero pues también una solución es salirte de ese lugar, ¿no? Hay unas cosas que yo me compré, que estoy así extasiado con esas weas, se llaman Perplexus. Es una esfera con un laberinto enorme dentro y tiene una caniquita, un balín chiquito y tienes que llevarlo por ese laberinto, ¿vale? Y llegar de punto A a punto B, pero no es fácil, ¿vale? Se los recomiendo un buen. ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque justo en los ratos en los que de momento ya llevo 2-3 horas ahí sentado plasmando ideas, ¿no? De momento pues también uno se cansa mentalmente, físicamente, visualmente, auditivamente, y lo que necesitas es un break.
tampoco me gusta mucho salir, ¿no? Entonces como que ir a la tienda a comprar un refresco, pues tampoco me gusta mucho el refresco. Entonces lo que hice fue comprarme esas weas y entretenerme media hora tratando de resolverlo, que no he logrado, pero ya mi mente se distrajo con otra cosa, ¿no? Ya no escucho música, o sea, en ese rato no escucho nada, simplemente estoy concentrado en lo que quiero resolver, no me sale y eso me pone de buenas. ¿Por qué? Porque ahora es como de, bueno, ya me distraje, voy a regresar a mis actividades para echarle ganas y cuando termine, ahora sí darle en la madre a esta cosa porque ya necesito resolverlo, ¿no? O lo mismo un cubo Rubik, juegos de mesa, ¿no? También suelo de momento parar la chamba, hablarle a mis amigos, ponemos a jugar juegos de mesa, correrlos después de un rato y seguir trabajando, ¿no? Entonces también despejarse mentalmente, eso es súper importante. Porque a veces, yo siempre lo relaciono a una lupa, ¿no? ¿Qué pasa si tú quieres limpiar tu mesa, ¿no? Agarras un trapo, mojado o con agüita, qué sé yo, no sé cómo limpian las mesas, ¿no? Tú le vas pasando y demás, pero si de momento agarras una lupa, sigue habiendo partículas. Entonces vas a querer limpiarla. Entonces el chiste es no observar las cosas con esa lupa. Cuando te das cuenta que ya tienes la lupa en la mano, aléjate un rato. Ve la perspectiva más amplia y muchas veces esos detalles que veíamos ya no están. O ya no son tan palpables, ¿no? La gente no se da cuenta a veces de tanto detalle. Entonces también uno saber en qué momento también soltar esos errores, ¿no? O sea, porque pasa, tocas, por ejemplo, en vivo uno toca y te puedes equivocar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a grabar? Ese detalle, como se puede reproducir, lo reproduces y lo reproduces y lo reproduces y lo reproduces y eso es lo que fastidia, ¿no? Entonces de momento eso, dejar de repetir las cosas, simplemente fluir, hacerlas y ya después nos encargamos de pulir detallitos. Me parece increíble. Muy bien, Rabdol. Entonces, retomando la vivencia que nos habías platicado hace rato sobre el gato y también sobre una amiga muy querida para ti, es sobre el set llamado Un beso a través de la ventana. Me gustaría que nos platicaras un poco más sobre el set antes de escucharlo. Justo lo que les contaba, ¿no? Vi esta situación a través de mi ventana y salí de ella, ¿no? Como para abrazar a ese gatito en sus últimos momentos. Porque siento que los animales son una cosa hermosa, o sea, para mí son guías espirituales, ¿no? Te los topes en la calle, los tengas en casa, ¿no? Son como unos seres maravillosos. Entonces, yo tengo un tema ahí con la muerte, siempre ha estado como muy cerca de mí en muchos sentidos. De hecho, mi perrito falleció el año pasado, más o menos como para estas fechas. De hecho, el día 28 se cumple un año de que falleció mi perro. Y mi perro se puso mal, ¿no? El punto es de que yo estaba, pues como pidiéndole a la vida que me dejara entregarlo a los brazos de la muerte, ¿no? A los brazos de mi amiga. Entonces cuando mi perro fallece, veo sus ojos apagarse, ¿no? Entonces yo me sentí muy feliz en ese momento. Obviamente sí triste, pero también feliz porque pude entregárselo en brazos a mi amiga, ¿no? A la muerte. Y fue como algo muy bonito. Entonces esa vez que pasó lo del gato yo me saqué de onda porque fue como... O sea, nada pasa de la nada, ¿sabes? Todo es un cúmulo de circunstancias y te llevan a algo, ¿no? O sea, justo como en el cine, que hay mucho lenguaje cinematográfico, mucha semiótica, en la vida también lo hay. Solo es cosa de aprender a percibir esos pequeños mensajes que la vida te da, ¿no? Entonces yo estaba pues abrazando al gato y me quedé como pensando en por qué me tocó ver esto, ¿no? Y de momento me asomo por la ventana y veo una sombra negra como muy extraña. No sabía si era como los faros de la calle, algún objeto, qué sé yo, pero era una sombra. Y sentí paz, de alguna manera, ¿no? Entonces, en mi reflexionar del día a día, caí en cuenta que era la muerte mandándome un beso, como un saludo, ¿sabes? Wow. Como un... Aquí estoy, amigo. Cuando necesites, aquí estamos. Increíble. Pues vamos a escucharlo para que el público sepa de lo que estás hablando. Va. Vamos con Un beso a través de la ventana de Rabdol a través de Frecuencia NAM. No le cambien.
¿Qué es eso? El sonido de lo inevitable.
Y bueno, estamos de regreso aquí en A Distancia Cercana, a través de Frecuencia ENAM. Acabamos de escuchar Un beso a través de la ventana, de Ragdoll. Ahora, yo estaba escuchando un poco sobre lo que es Patamúsica. ¿Es correcto? ¿Nos podrías contar un poquito sobre lo que es este proyecto? Básicamente lo que acabo de tocar es patamúsica. ¿Qué es la patamúsica? Es la música de las cosas imaginarias, ¿vale? A finales de 1800 nació un señor francés llamado Alfred Jarry, que él propone la patafísica. ¿Qué sucedió con la...? Bueno, la física se crea para explicar los fenómenos que tenemos en el día a día, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando la física no pudo explicar cosas más allá de las cosas palpables, ¿no? Por ejemplo, los astros. La cuántica. Ajá, surge la física cuántica. ¿Y qué pasa cuando la física cuántica no puede explicar cosas? Ahí es donde entró la patafísica, ¿no? Okay. Son las cosas que la física cuántica no puede explicar. Y básicamente la patafísica, decía Alfred Jarry, es la física de los problemas imaginarios. Un ejemplo, tú te haces un tatuaje en un brazo, ¿no? Y como empieza a cicatrizar, te da comezón, pero no te puedes rascar porque es una herida. Te puedes infectar, entonces haces una solución patafísica, ¿no? Ok. Te rascas el otro brazo. Ok. Y soluciona ese problema. Esa es la patafísica. Ok. La solución a los problemas imaginarios. ¿Y cómo aplicas esta patafísica en un aspecto musical? Para eso creamos la patamúsica. Esto es algo que hicimos Oxomaxoma en el 2018, 2019, una cosa así, que sacamos el vinil del Laboratorio para la Desocultación Sonora de la Patamúsica, que básicamente consiste en ocupar tu imaginación, tienes ciertos elementos y empiezas a crear una historia, una narrativa, pero muchas veces es la improvisación misma, pero muchas veces al improvisar te equivocas, pero esos errores no los ves como errores, sino los aprovechas como oportunidades para hacer nuevas cosas. Entonces empiezas a jugar con ese tipo de texturas, sonidos, ¿no? Y básicamente la patamúsica es esa música que se va creando de forma libre. Es como un poco lo que era el free jazz, pero en 2020. Ok. Me gusta el concepto, me gusta la idea, y más que nada porque lo estoy viendo, digamos, como, digo, en mi caso, desde el punto de vista de un estudiante. Y hace rato algo que comentaba, el hecho de que muchas veces nos criticamos demasiado. Y esta parte ahorita que estás diciendo de, por ejemplo, utilizar algo, eso se me hace justamente interesante, ¿no? No descartar nuestras ideas. Claro, sí, porque es que, por ejemplo, a veces decimos, quiero tocar la batería, pero no tengo una batería. Entonces, pues no aprendo, ¿no? Pero tienes almohadas, tienes primos chiquitos, tienes cobijas, tienes manos, o sea, cualquier cosa puede ser una percusión, ¿no? Tienes la batería de la cocina, ¿no? Ahí está la solución, ¿no? Ahí está la patamúsica, se encuentra en esas cosas del cotidiano que todo puede ser un instrumento, ¿no? Ok. Tu cabeza puede ser también un instrumento. Ok. Nada más te recomiendo no chocarla contra una pared, ¿no? Para hacer un remate, porque puede que no hagas patamúsica más adelante. Quién sabe, en una de esas, en el mismo sueño puedo. Bueno, quizá en el sueño sí, pero ahora vas a hacer música en otra dimensión, ¿no? Pero también cuenta como patamúsica. Ok. Eso está muy interesante. O sea, eso que dices de agarrar utensilios de cocina. Yo pensé que tu primo chiquito. Crear o sea, crear sonidos a partir de eso, pues es algo muy de productor, algo que mencionamos al principio, aparte de músico, compositor, eres productor, tienes tu estudio Freaky Sound, y me gustaría preguntarte cuál es la filosofía que hay detrás de Freaky Sound y que lo distingue de otros estudios. Freaky Sound justamente nació, ha sido como un cambio constante, pero nació a raíz de escuchar amigos que se quejaban de que iban a otros estudios y no producían lo que ellos querían. Por ejemplo, el caso de un amigo que se llama Ángel Espinal, que en paz descanse, él falleció en el 2020 por COVID, curiosamente, ¿no? Pero la última vez que platiqué con él, o sea, su hermano, Carlos Espinal, si me está escuchando,
voy a revelar aquí cosillas. La última vez que platiqué con mi amigo Ángel, me dijo, oye, es que yo quiero producir contigo, ¿no? Me dice, porque la vez que produje con mi hermano tiene un chorro de ideas. Contexto, mi amigo hacía trova. Entonces ya sabes que la trova es voz, guitarra, ¿no? Acústica, casi mucho instrumento acústico. Y su hermano tiene ideas muy locas, Carlos Espinal, increíble músico y también productor. Pero él se clavó más a, vamos a ponerle una bataca eléctrica y vamos a contratar a un chelista. Y le empezó a meter muchas cosas y dejó de ser trova y se convirtió en otra cosa, ¿no? Entonces Ángel me dijo, yo quiero producir contigo porque sé que tú me vas a dar la libertad creativa de hacer ese tipo de cosas y que te vas a sumar a esa idea, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que Freaky Sound se caracteriza por esa libertad que se le da, se le otorga al músico, que a veces no siempre se le da, y atenderlo desde esa perspectiva de que cada músico tiene una idea distinta, ¿no? Es decir, no todos hacen trova, no todos hacen metal, no todos hacen jazz, no todos hacen... Pero estoy tan empapado en varios géneros que puedo aportar a eso, ¿no? Y parte del nombre de Freaky Sound es porque pues también nos gustan muchas cosas frikis, ¿no? A mí, a mis amigos que trabajamos ahí, siempre nos han dicho frikis, ¿por qué? Pues porque nos gustan mucho los cómics, nos gustan los juegos de mesa, nos gustan películas undergrounds, también vemos cosas mainstream, pero de momento también leemos libros que no son tan fáciles de conseguir, o sea, como cosas muy clavadas, ¿no? Y también a nivel laboral somos muy frikis, ¿no? Empezamos a experimentar qué pasa si grabo la batería con un micrófono dentro del baño, ¿no? Entonces tengo una reverb curiosa, ¿no? ¿Qué pasa? De hecho, la vez pasada, agarramos el bote de basura, lo lavamos obviamente, metimos un micrófono ahí, y capturamos la resonancia de toda la batería y le pusimos distorsión a ese micro, bueno, a la señal de ese micro, y tuvimos una batería súper industrial. De hecho, esa bataca la van a escuchar en la segunda parte del set. Súper. Y bueno, o sea, esto que hablamos me lleva a otra pregunta, que es el Ragdoll compositor, Ragdoll como tal, el personaje, lo que tú muestras en tu música, en tus discos, ¿se separa del Ragdoll productor o coexiste entre ellos? Coexisten, son la misma cosa, ¿no? El mismo ente. En el sentido de que lo que yo hago dentro de mi música es explorar el sonido y las técnicas de grabación, ¿no? Y pues todas las herramientas digitales que tenemos hoy en día, como son los DAWs y esas cosas, ¿no? Entonces yo experimento mucho con eso, porque me gustan mucho las texturas. Creo que más allá de gustarme la música, me gusta el sonido y las texturas, ¿no? Que obviamente requieres de eso para hacer música, ¿no? Silencios, texturas, sonidos, etc., ¿no? Entonces experimento mucho con eso y trato de llevarlo siempre a un límite, ¿no? Y cuando me toca producir a alguien más, pues de tanto experimentar tengo ya tanta, por decirlo así, como una biblioteca mental sonora, ¿no? También de escuchar mucha música te generas ese tipo de cosas, ¿no? Pero tratar de llevarlo al nivel de producción implica ser un buen escucha y ser curioso, ¿no? Por ejemplo, si te pones a escuchar... pues no sé, a un Jimi Hendrix, a King Crimson, Flower Kings, bandas como de ese estilo, sobre todo como en el programa he encontrado que es donde más hay carnita de producción, ¿no? O sea, como cosas más experimentales, menos comunes, y en algunas cosas de pop también, ¿no? Entonces suelo escuchar mucho ese tipo de cosas y de momento cuestionarme, ¿cómo haría esto si a mí me tocara tener que hacer esa producción? Entonces me pongo a experimentar, me pongo a combinar cosas. Entonces, reitero, cuando llega alguien a decirme, oye, prodúceme, o oye, ayúdame a una composición o lo que sea, de tanto estar experimentando, pues aterrizo bajo varias ideas y es como mi nube mental, ¿no? Uh-huh. Mis archivos ahí en esa nube, y las bajo y voy proponiendo cosas, ¿no? Y trato de acoplarme también al artista, y eso es interesante, porque muchas veces el artista, lo que decíamos hace rato, no tiene claro exactamente cosas. Me ha pasado que me dicen, oye, suena muy bien esto, pero me gustaría que sonara más salado. Y es como... más azul, ¿no? Ajá, sí. Oye, ponle más cafecito aquí al bajo porque siento que eso le hace falta y es como... más carnita. Ajá, sí, o sea, entonces tengo que como sí, buscar la manera de hacer que el cliente o la persona que estoy produciendo, el artista, se sienta esa saladez o sienta ese azul en la mezcla, ¿sabes? O sea, como tratar de traducirlo y pasarlo a este lenguaje de producción.
Y está increíble porque estás poniendo tu esencia en la composición de alguien más y al mismo tiempo la esencia de tus clientes, por así decirlo, también estás adoptando algo de ellos y lo transmites a tu música de alguna manera, ¿no? O sea, sí, aprendes algo de ellos siempre y es algo que yo me he repetido por estos años, del hecho de producir o tocar con diferentes personas me ha enriquecido mucho más de lo que yo esperaba. Entonces yo creo que sí es importante pues siempre tener la mente abierta, ¿no? Porque unos pueden decir, no, yo no quiero producir reggaetón, ¿por qué? O yo no quiero producir corridos tumbados, cuando nunca sabes qué te puede aportar en la vida, ¿no? O sea, no solo como artista, algo tienes que sacar de ahí, de esa experiencia, ¿no? Ya sea tocando, ya sea produciendo. Claro, sí, totalmente. Por ejemplo, hay una banda que me gusta mucho de cierto tiempo para acá. Y cada vez que los escucho se me hace algo bien fresco, que se llaman Ladrones. Uf. Que es una combinación de metal con corridos tumbados. Mexas aparte, ¿no? Yo cuando lo escuché dije, esto es lo que se debería estar haciendo, ¿sabes? Claro. El metal últimamente se ha estado combinando con muchas cosas. O sea, ahí tenemos a Polifia, ¿no? Que es un como metal pop. Ladrones, que es corrido tumbado con metal. Y bueno, un sinfín de artistas. Por ejemplo, Ando San, que es un guitarrista que toca como gent, pero hace trap sobre gent, ¿no? También es muy bueno. O sea, últimamente la combinación de estilos en general con el metal está tomando resultados interesantes, ¿no? Y siento que eso es algo bonito de la música, sobre todo el ser humano, pero específicamente en la música, que todo se combina con todo. O sea, no hay algo que no cuadre, ¿no? Quieres poner cantos tibetanos con drum and bass, quedan. Quieres poner música eclesiástica con reggaetón, puedes hacerlo, ¿no? El chiste es entender ambos lenguajes y tener la curiosidad de querer combinarlos, a ver qué suena, y siempre vas a resultar en algo chido el intento, ¿no? Puede que no llegues a ese resultado que querías, pero muy probablemente descubras otras cosas. Totalmente. ¿Consideras que la música experimental realmente es un tema regular aquí en México? Sí y no. O sea, es decir, sí si estás como conectado en ese circuito, y no si no estás conectado en ese circuito. O sea, me refiero a que, por ejemplo, hay una mujer que yo admiro mucho y tiene mucho tiempo que hace esas cosas, que se llama Rocío Cerón. Okay. Es una poeta que se ayuda de herramientas de producción musical como un pedal de loop, ¿no? Y cuando recita sus poemas, de momento empieza a grabar cosas en loop, las empieza a poner en reversa, empieza a hacer capas, y de momento su poema deja de ser un poema meramente hablado y se vuelve un poema textural, ¿no? Estoy tratando de recordar a otras personas que también hacen música experimental, que yo las he conocido a través de que salgo a tocar y tocan en el mismo evento, cosas así, y de momento veo que están muy clavadas. Por ejemplo, Mabe Frati también, que es una chelista increíble. La última cosa que vi, que se me hizo una cosa bien loca, y que le pregunté y ella me dijo, güey, es mi día a día, ¿no? O sea, no sé qué te sorprende. Fue conectarle una pastilla a su chelo y ponerle un chorro de pedales de guitarra. Entonces de momento empieza a hacer unas texturas que ya no suenan a chelo, suenan a todo menos a ese instrumento, y es como interesante. Y veo que están de gira de momento en Europa, en Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Las veo muy movidas. Y de momento para mí están súper visibles porque pues, son gente que es relativamente cercana a mí y que veo que están ahí pues haciendo sus cosas, y de momento pues de sus amigos empiezo a ver que también hay cosas ahí sucediendo, ¿no? Entonces hay mucha música experimental en México, pero no sale muchas veces del underground. Y otra cosa que he notado también en general es que hay una gran diferencia entre saber hacer música experimental y solo hacer ruido por placer, ¿no? Muchas veces confundimos el ruido por placer con la música experimental. ¿Qué las diferenciaría yo? En que hay gente que solo hace ruido. Por ejemplo, el Japanoise es un estilo de música de ruido japonés que tiene un contexto que, si nos remontamos como a sus raíces, tiene que ver con el bombardeo de Hiroshima, ¿no? Y Nagasaki.
Entonces tiene mucho sentido esa ira de romper mesas, vidrios, ¿no? Azotar los instrumentos en el escenario, sin ninguna cuestión rítmica, ¿no? Pero muchas veces ese tipo de música llega a otro continente, de momento lo escuchamos, se nos hace algo innovador y lo repetimos, ¿no? Y ya no hay un contexto social o sociocultural o sociopolítico como es el Japanoise, pero lo recreamos y está interesante, pero no pasa de eso, ¿no? De solamente hacer ruido y aplausos, ¿no? Chido. Y la música experimental más bien sí busca de momento tener una técnica, tener un conocimiento, tener una filosofía, tener bases para crear, pero no se rige por las reglas tradicionales de la música, ¿no? Por ejemplo, para mí un artista increíble, Merzbow, es un vato que hace noise, pero el vato sabe de programación, el vato sabe de síntesis, el vato sabe de efectos, ¿no? De pedales de guitarra y cosas así, y combina todo eso y termina haciendo unas texturas que pueden ser muy agresivas para el oído, pero es interesante. Por ejemplo, también Oval, que agarra de momento glitches y hace unas cosas melódicas con glitches, y es como un error digital puede ser melódico. Bueno, Oval es el claro ejemplo que se puede lograr, ¿no? Entonces ahí es donde yo diferencio esas dos estéticas, que ambas me gustan, pero me inclino más por la música experimental, que lleva más hacia un desarrollo de una técnica, sobre todo. Algún tema, como decías, más filosófico, más interno. Sí. Ok. Conectándolo con lo que me habías comentado hace rato, Oxomaxoma. Oxomaxoma. Parece trabalenguas. Marcó un precedente aquí en México y ya tiene más o menos unos... Este 40. Año cumple 45 años la banda. Ok. ¿Tú qué relación tienes? ¿Cómo estás inmiscuido en este proyecto? ¿Qué sientes al formar parte de esta historia? ¿Qué pregunta tan curiosa? Cuando yo conocí a Oxomaxoma, y no me canso de contar esta historia, lo conocí por Juan Eladio Ortiz, que en paz descanse, un gran amigo, que era mi dealer de películas en el Chopo. Ok. ¿No? Aclarando. De películas. Entonces, a él le comprábamos muchas películas, veíamos vi mucho cine gracias a ese señor, ¿no? Me abrió como luego siempre llegaba y le decía, véndeme una película gore. Y él me decía, mocoso, no todo es gore, llevas 3 meses viniendo a preguntar por películas gore, güey. Llévate esta cosa que es romance ficción, güey. Y lo veía y era bien profundo, ¿no? Entonces al siguiente fin de semana llegaba y platicaba con él, güey, me gustó esta peli, me encantó esto, discutíamos de la fotografía, la música, estas cosas, ¿no? Y era muy bonito. Entonces un día platicando de música me dice, oye, Oxomaxoma está vendiendo sus discos. Y yo, ¿quién es Oxomaxoma? Me dice, no manches, ¿te gusta la música experimental y no conoces Oxomaxoma? No sabes nada de música experimental. Y yo dije, no vas a ver. Y cuando los escuché fue como de, wow, no sabía que esto existía, ¿no? Y yo contacto a José Álvarez, que es el vocalista, y le digo, oye, me interesan tus discos. Y me responde por Face y me dice, claro, nos vemos en el Chopo. Y llego y le compro unos discos, y cuando menos me di cuenta ya eran las 6, 7 de la tarde. O sea, yo llegué a las 12 de la tarde para comprarle los discos, ya eran las 6, 7 y estaba comiendo hamburguesa, tomando un refresco y platicando con Pepe sobre música, sobre arte y un chorro de cosas. Y bueno, más adelante voy a verlos a un concierto y resulta que uno de mis mejores amigos, que se llama Luis Bishop Murillo, está tocando con él. De momento hicimos como de, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre digo que es como el meme de Spider-Man, ¿no? Como de, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, él ya me conocía de que fue mi profesor también. Y él le dice a Pepe, oye, este güey tiene habilidades, estaría chido invitarlo. Y desde el 2015 ando cotorrándola en esa banda. Y preguntabas que qué siento al ser parte de un proyecto tan... Para mí tiene un peso enorme Oxomaxoma en la historia de la música, ni siquiera de México, sino de la música en general, ¿no? Okay. Porque por anécdotas que me han contado es de que ellos no sabían nada de música. Cuando Oxomaxoma empezó no sabían nada, o sea, ni qué es un do, ni nada de teoría, absolutamente nada. Okay. De hecho hay una anécdota que me encanta, me llegó a contar Bishop, que dice que él los fue a escuchar y de momento estaban empezando a tocar en un show y de momento se detienen de la nada, así bien de repente,
y que escucha decir a Pepe en el micrófono, oigan, por favor, les voy a pedir a todas esas personas que están mascando chicle que dejen de hacerlo, nos están desafinando. Y empieza la rola. Y fue de, ¿what? Y ya en la plática que tuvimos muchos años después de ese suceso, bueno, que lo tuvo Bishop con Pepe y yo estaba en ese momento, él le preguntó, oye, ¿sí es cierto eso? Y dice, no, pues nada más estamos haciendo tiempo para preparar un sample que grabamos mal y que pues era volver a hacerlo. Entonces fue como algo muy curioso darme cuenta que yo desde mi perspectiva como espectador he escuchado Oxomaxoma y he visto Oxomaxoma como algo demasiado serio, ¿sabes? O sea, para mí tiene así una seriedad enorme. Reitero, alrededor de la historia de la música, creo que nadie había estado haciendo música experimental como lo hacían ellos en los 80s y como lo siguen haciendo. Pero ya como miembro interno, de ver que muchas cosas es broma, son cosas que salen del momento, ocurrencias, ¿no? Improvisación de la improvisación. Me da mucha risa, ¿no? Y me siento muy feliz de tocar con ellos, porque no veo, o sea, no tengo como el ego alto de decir, toco para la que es, para mí, la mejor banda del mundo, ¿no? Sino más bien para mí es como, estoy feliz porque toco con mis amigos, echo desmadre con mis amigos. Justo con ellos tengo ensayo este sábado, porque tenemos toquín el 27 de septiembre, por si gustan ir, en el Centro Cultural España, a partir de las 8 de la noche. Va a estar bueno, cáiganle. Para mí es ver a mis amigos y echar cotorreo con ellos, compartir la mesa, compartir sonidos, compartir ruidos, compartir vivencias y más bien lo que siento no es como desde el punto de vista del músico, sino desde el punto de vista de un amigo, ¿no? Que disfruta mucho de hacer ruido con sus amigos. Ok. No, y está súper bien, la verdad, justo es así como tú describes esa experiencia con Oxomaxoma, así me siento con mi banda, que es que no tomárselo tan en serio y es estar haciendo sonidos, haciendo ruido con mis amigos, a ver qué sale, ¿no? Y sí. y eso creo que no tiene precio, está increíble, porque o sea, no sé qué pienses tú, por ejemplo, con algún cliente que llegue a Freaky Sound. A mí me ha pasado que me llegan muchos chavos que quieren hacer reggaetón, no porque genuinamente les guste o ellos quieran hacer música, sino porque ellos ven en los videos que hay pues muchas joyas, que la fiesta, que los carros, y cuando ellos se dan cuenta de que tienen que chambear y no y que no es como en los videos, como que ya se bajan del barco, o ya a pesar de que ya pagaron el estudio, ya están ahí grabando, como que ya no quieren hacer nada, ¿no? O sea, están así, ¿no? Entonces, no sé, o sea, siento que los que hacemos esto, pues es porque genuinamente, pues tenemos como la necesidad espiritual de hacer música, de hacer arte, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Sí, claro, o sea, yo siempre he dicho que la música se divide en dos, ¿no? En la música que es arte y la música que es un producto, ¿no? Cuando haces música que es un producto, o sea, que también es válido. El chiste, o yo lo que digo es que hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Quieres, pues digamos, fama, ¿no? Reconocimiento, ser un hit, ¿sabes? El próximo Gangnam Style, qué sé yo. Pues está bien, ¿no? Sé honesto contigo mismo y chambea en eso, pero es chambear en eso, ¿no? Pero cuando tienes cosas que te trascienden, ¿no? Necesitas hacer arte. O sea, no puedes estar... yo tengo una discusión muy constante con uno de mis asistentes ahí en el estudio, porque él me dice, deberías de hacer música también pensando en que al público le pueda gustar, ¿no? Algo que puedan bailar. Y yo le he dicho, es que no me interesa. O sea, no es que no me interese el público, más bien es como de, yo necesito expresar esto, necesito sacarlo, lo voy a externar, lo voy a convertir en una rola, y quien conecte conmigo, pues vamos a bailar, y quien no, también deberías de bailar, ¿no? Y si no te gusta, pues escucha algo que sí te guste y te mueva, ¿no? Porque al final de cuentas lo que decimos, o sea, la música es una catarsis, ¿no? Mucho de este set que les estoy presentando es esa catarsis de ese momento que les conté, ¿no? Entonces, el músico es un transductor, convierte un tipo de energía en otra, que en este caso es energía emocional,
en energía sonora, ¿no? Entonces, cuando llega un artista, porque sí me ha tocado que llegue un artista y casi que me dicen, quiero que hagas de mi rola un hit, es como, pues necesito que pagues como un hit, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nada más es poner notitas y ya, que suene bonito, sino más bien sí es pensar en todo un sistema de mercadotecnia. ¿Qué se está escuchando actualmente? ¿A qué BPMs? ¿En qué escalas? ¿Qué jala más? ¿No? ¿En dónde se va a tocar? ¿En dónde se va a escuchar? Implica hacer todo un estudio de mercado. Y en el arte no. Implica hacer un estudio interno, ¿no? Más espiritual, como dices. Y es un... algo que yo me he dado cuenta, por lo menos en mi música, es que me he llevado a conocerme. Que eso es algo bien difícil, ¿no? Hay gente que no soporta estar consigo mismo. Y yo llegué a un punto, al revés, que no soporto estar con gente, ¿no? Bueno, ahorita con ustedes sí. Pero... Gracias. Cuando llego a componer, ¿no? Lo que menos quiero es que me hablen, que me molesten. Llego a apagar el celular. He tenido problemas con mucha gente porque, oye, te estoy hablando y no me contestas. Como, pues estoy componiendo, ¿no? O sea, estoy haciendo mis cosas, no me molestes, ¿no? Entonces, pues eso, ser honesto con cuál de esas dos vertientes te quieres desenvolver, ¿no? Oye, y también estaba viendo, ahorita estaba contemplando todo esto de Oxomaxoma. ¿Qué crees que la juventud podría aprender sobre esta corriente? Además, asistiendo a este evento al que nos acabas de invitar. Y además de ello, también había contemplado, me habías comentado sobre unos libros, ¿no? Sí, claro. Fíjate que algo que tiene Oxomaxoma que me gusta mucho, viéndolo desde la perspectiva del escucha, es que es muy inmersivo. Algo que tiene el vocalista, José Álvarez, es que tiende a involucrar mucho a la gente. Antes me sacaba de onda, al principio, ya después de saber cómo es, ya no me saca tanto de onda. Pero de momento él estaba cantando y dejaba botado el micrófono y se bajaba del escenario y empezaba a bailar con la gente. Y nosotros como de, güey, estás a media rola, ¿por qué te bajaste, no? ¿Por qué dejaste de cantar? Entonces lo que hacíamos para no sentirnos raros era dejar los instrumentos en el escenario con la música sonando, dejábamos un loop y nos bajábamos a bailar. Y fue bien chistoso la primera vez que hicimos eso, porque la gente se emocionó. De momento bajarnos del escenario y ponernos al nivel de la gente y bailar con ellos, nos convirtió a todos en Oxomaxoma, ¿sabes? De hecho, en el libro que va a salir, que ahorita les hablo de eso, y en un disco que se está editando en Monterrey, que se llama Brotaciones Sónicas, que es un disco también de Oxomaxoma, viene una frase que dice: nosotros somos Oxomaxoma y ustedes también, ¿no? Porque lo que hacemos es más bien abrazar a nuestro público, ¿no? También de esa forma. Entonces la experiencia de ir a escuchar a Oxomaxoma muchas veces es como una terapia sonora, ¿no? Ha llegado gente que nos ha dicho, no manches, estaba bien deprimido, estaba bien triste, y pues ahorita por su show, por todo el cotorreo y demás, me sentí liberado, ¿no? Teníamos un show que se llamaba El Libro de los Decretos, donde José Álvarez iba con una carpeta, con una especie de Biblia, y te decía que anotaras todo lo que te incomodaba, todo lo que te hacía sentir infeliz, ¿no? Todo lo que quisieras cambiar. Entonces la gente anotaba ahí, y la rola la íbamos improvisando, y la letra era lo que escribía la gente. Entonces al final se decretaba todo eso, y Pepe decía que todo eso había sido absolvido, ¿no? Había sido liberado de todo eso. Y la gente se sentía, o sea, eso lo hacíamos como en plan cotorreo, ¿sabes? Pero ya a la hora del momento se volvía como un ritual y la gente salía como liberada espiritualmente de sí misma. Y era como algo como bien curioso. Entonces Oxomaxoma siempre ha tenido como esa tendencia a involucrarse con el público, y algo que se puede aprender mucho de Oxomaxoma, aunque estoy ahí, pero pues es que es un ente distinto, es esa libertad de hacer cosas, ¿no? De no tener miedo a qué te pueden decir o qué no, porque muchas veces pensamos como músicos, ¿no? A veces como productores, si esto le puede gustar a alguien, o si es muy atascado a lo mejor esta reverb, o si ya me pasé de distor, y si qué tal si le bajo, o qué tal que no les gusta. Y Oxomaxoma no se preocupa por eso. Oxomaxoma más bien es como, mira, nos pasó esto, vamos a hacer una rola de esto, ¿no? Y de ahí empiezan a salir cosas.
Ok. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a pasar a la música. ¿Quieres contarnos un poco de lo que nos vas a presentar ahora? Pues es parte del mismo set, ¿no? De Un beso a través de la ventana. Ok. Y pues si se dan cuenta, a lo largo de la escucha del set, tiene altos y bajos, ¿no? De momento se vuelve un caos, de momento se vuelve muy oscuro, de momento se vuelve muy melancólico y profundo, luego se vuelve muy agresivo. Entonces, pues básicamente reflejan esas sensaciones que sentí en ese momento, ¿no? Esa impotencia de poder ayudar, ese coraje de querer hacer algo y no poder, ¿no? La tristeza de momento ver a un ser vivo partir, ¿no? Esa confusión de momento verte las manos llenas de sangre porque pues, no fue algo que pensaras, ¿no? En recoger un gatito que está ahí todo desgarrado, ¿no? Sangrando, cosas así. Entonces, bueno, pues ese set va dedicado a ese gatito, va dedicado a mi perrito y a toda esa gente que pues también de momento nos ha dejado, ¿no? Ok. Pues ya lo saben, escúchenlo. ¿Nos dejas tus redes, por favor? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Ragdoll at Work, como si fuera Ragdoll en el trabajo, Ragdoll at Work. Ok. Pueden encontrar mi estudio de grabación, que es Freaky Sound MX, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y Oxomaxoma, que lo encuentran así también en Facebook, Instagram, YouTube. También Ragdoll lo pueden encontrar como en Spotify, ahí sí lo encuentran como Ragdoll, tal cual, RABDOLL. Oxomaxoma también, y listo. Perfecto. Bueno, pues igual a nosotros nos pueden escuchar a través de YouTube. Nos pueden buscar también en Instagram y en Facebook como Frecuencia ENAM. ¿Algo más que decir, Paco, antes de irnos? Pues Ragdoll, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a esta entrevista, la verdad me la pasé muy bien, creo que aprendí muchas cosas y pues es algo, bueno, cabe mencionar que yo conozco a Ragdoll desde hace ya unos añitos y pues siempre que platico con él siempre aprendo algo nuevo y espero que también haya sido para ustedes. Y pues muchas gracias, nos vemos en YouTube. Esto es A Distancia Cercana, a través de Frecuencia ENAM, en fase contigo. Buenas noches. That's another story.
destroyer of all you love, the voice said in his head.
A distancia cercana.